Bienvenido, viceministro. Gracias. Claro que sí. Y vamos a hablar con el viceministro, amigos, del tema de trata y tráfico de personas. Sin duda, algo que está creciendo, lo habíamos advertido alguna vez, hemos conversado también sobre este tema, pero en Bolivia, ¿qué se está haciendo? Le vamos a preguntar al viceministro. Primero, que nos pinte un poquito la magnitud del problema. ¿Ha crecido, viceministro, esto de la trata y tráfico de personas? Datos importantes. Se ha mantenido de forma permanente desde 2017 a la fecha que el delito de trata de personas es el tercer delito más rentable en el mundo, después de tráfico de sustancias controladas y tráfico de armas. Trata de personas es el delito más rentable en el mundo. Un segundo dato: en el año 2020 la explotación más común, es decir, el destino de las víctimas de trata, fue el trabajo forzoso, 63%, la explotación sexual, el 38%. Tercer dato: víctimas, la mayor cantidad de víctimas son mujeres y niños. Y un último dato, quizás más alarmante y preocupante: Bolivia ocupa el primer lugar en Sudamérica de país origen de las víctimas de trata. Muchos bolivianos, bolivianas son víctimas de trata, tanto dentro del país como fuera de las fronteras. Es un tema que sin duda requiere y exige la atención no solamente de las autoridades competentes, como somos quienes conformamos el Consejo Plurinacional contra la Trata de Personas, sino también de las autoridades departamentales, municipales y de la sociedad civil en su conjunto. Viceministro, entonces esto implica al Estado en general, a la sociedad en general también. Por tanto, sin duda es importante la generación de políticas, para trabajar todos juntos para tratar de frenar estas cifras. ¿Cómo está trabajando el viceministerio en este sentido? Tenemos, como cualquier tema tan complejo como este, una norma que rige las funciones del Consejo, pero también una política. He dejado un ejemplar de la política plurinacional contra la trata de personas y tráfico de inmigrantes, y esa política genera 6 ejes estratégicos de trabajo. Uno de ellos se relaciona a la cooperación internacional. Sin duda ya no podemos hablar de que la trata únicamente se comete dentro del país, es decir, gente captada del oriente especialmente para explotación sexual o del occidente para explotación laboral y es trasladada de un sector a otro sector dentro de Bolivia, sino también trasciende fronteras. Gente que es explotada laboralmente en Argentina, en Brasil, en otros países, y también explotada sexualmente. Por eso es necesario generar equipos conjuntos de investigación binacionales y es necesario el esfuerzo de ambos países, o de todos los países involucrados en la temática. Tenemos acuerdo firmado con Brasil, lamentablemente todavía no ha sido ratificado por el Congreso, pero tenemos la esperanza que este año se lo va a hacer. Tenemos acuerdo vigente ya con Argentina, tenemos acuerdo vigente con el Perú y estamos trabajando en otros memorandos de entendimiento y acuerdos con otros países. Y aparte de estos acuerdos hay hojas de ruta, que ya son acciones concretas de trabajo. Un segundo eje se refiere al control migratorio. Dentro del Consejo también forma parte la Dirección de Migración, el Ministerio de Gobierno, la Policía, el Ministerio Público. Por ello, todos los actores en marcos competencias tienen que aportar para poder evitar que se produzca este delito, y un eje importante es el control migratorio fronterizo. La prevención, estrategias comunicacionales, sensibilización, no solamente venir como lo estoy haciendo ahora en el mes de julio, que se va a conmemorar el 30 de julio, el Día Mundial contra la Trata, sino también estar permanentemente en los medios de comunicación, en reuniones con padres de familia, con jóvenes, con niños, con adolescentes, con mujeres, para poder sensibilizar, ese es el término, la gravedad de este delito y prevenir que se cometa este tipo de delito. Un tercer elemento se refiere a la implementación de mecanismos para la atención de víctimas en la trata de personas y delitos conexos. Un mecanismo importante que hemos visto como necesario es modificar, y otro mecanismo es, a partir de la modificación, fortalecer los órganos de investigación. Es decir, la Fiscalía, la Policía, el Ministerio de Gobierno tienen que fortalecerse, crearse más fiscalías especializadas en trata, crearse más investigaciones especializadas en trata, entre otros de los aspectos importantes que genera esta política y que nos da acciones concretas y objetivos a lograr en el corto, mediano y largo plazo. Ahora, viceministro, sobre esta base,
¿cuáles son las debilidades que tenemos para enfrentar este flagelo? ¿Ustedes tienen el análisis? Sí, para diseñar la política que está vigente hasta 2025 hemos hecho un diagnóstico interinstitucional y con la sociedad civil. Un tema es el presupuestario, sin duda, pero esta política y las modificaciones que estamos planteando en la Ley 263 vienen con presupuesto asignado. Tiene que dársele mayor importancia a esta temática, a la gravedad de estos dos delitos, porque son dos: trata de personas uno, tráfico de inmigrantes el segundo, pero también hay que incluir a otros actores que constitucionalmente y legalmente deben contribuir a la prevención y a la lucha contra la trata de personas. Y entre ellos están los gobiernos departamentales. Hemos logrado estos últimos 2 años, que no existía anteriormente, que los gobiernos departamentales, al menos 4 hasta ahora, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Oruro, aprueben sus planes departamentales en el marco de esa política. Ellos ya tienen entonces una propia política para generar acciones concretas de prevención y sanción de estos graves delitos. Pero nos falta todavía 5 gobiernos departamentales. En el mes de agosto tenemos una reunión a nivel de consejos departamentales, a nivel nacional me refería, donde todos se han comprometido a tener sus planes departamentales aprobados. Espero que sea así y espero que incluso antes, para el 30 de julio, tengamos planes departamentales. Tú dirás, pero política, planes departamentales, ley, no es suficiente, es cierto. Necesitamos el concurso también de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de los padres de familia. Necesitamos incentivar la cultura de la denuncia. Tenemos en los datos que este año 2022, el año pasado, han llegado 551 denuncias al Ministerio Público. Esto había una cifra muy corta de los casos que están produciendo, porque no existe la cultura de la denuncia. Y una vez que se denuncia, no existe la cultura de seguimiento al caso. Lo que necesitamos es generar mayor conciencia en la cultura de la denuncia y también fortalecer, te decía hace un rato y con esto termino la idea, a nuestra Fiscalía, a nuestra Policía, a nuestro Ministerio de Gobierno, al Observatorio de Seguridad Ciudadana que tiene el Ministerio de Gobierno y también al órgano judicial. Hemos invitado para que formen parte del Consejo, aunque la ley no lo dice, al órgano judicial. Esperemos que el presidente del Tribunal Supremo acepte esta invitación y podamos trabajar en equipo, porque la trata es redes delincuenciales. Y para poder combatir una red delincuencial tienes que formar una red de prevención, una red también de investigación y sanción. Ahora me dice, viceministro, que esta cifra de 500 denuncias se queda corta frente a la realidad. ¿Hay algún estimativo de por cuántos casos estaremos en el país? Sí, estos casos además son únicamente la trata interna, si vale el término, es decir, de un sector a otro. Pero si hablamos de la trata de bolivianos que salen al exterior engañados por las redes sociales, por una oferta de trabajo, una oferta académica inclusive, esto mínimamente se duplican los datos. Esa información la tenemos que conseguir a través de convenios internacionales. Extraoficialmente ya tenemos información del Perú, de la Argentina, pero necesitamos información oficial para tener un número total de cuántos casos hay, cuántos están en investigación en aquellos países, o tal vez ni siquiera se han denunciado. Por eso es importante el trabajo también con convenios bilaterales y con convenios multilaterales. Ahora, viceministro, usted decía ya las autoridades a nivel de Estado ya están trabajando, así sea todavía insuficiente, pero lo están haciendo. ¿Y qué de la población? ¿Qué de la gente? ¿Qué del boliviano, de la boliviana? Que, por ejemplo, no hace seguimiento de los contactos que sus hijos puedan tener en el teléfono celular, que no hace seguimiento de con quiénes se ven sus hijos, en fin. ¿Por dónde debería partir la prevención, en este caso, de las familias, de la población? Gracias por la pregunta, Antonio. Tiene que partir fundamentalmente de estos mensajes que damos a través de los medios de comunicación. Forma parte del Consejo el Viceministerio de Comunicación, que ha diseñado una estrategia comunicacional. Esa estrategia tiene que aplicarse de forma permanente en el tiempo. Mensajes de sensibilización, spots publicitarios, el concurso de los medios de comunicación es clave, pero sin duda no es suficiente. Necesitamos llegar a las asociaciones de padres de familia, asociaciones de estudiantes de secundaria, grupos y activistas de mujeres, defensores de derechos humanos. Para este mes hemos previsto una serie de eventos académicos en ese sentido.
Hemos tenido recientemente, hace un mes atrás, también un encuentro con la Universidad Policial para empezar a sensibilizar en esta temática y que sea esta cultura de la denuncia y la especialización en investigación las dos herramientas principales que tenemos para sancionar estos graves delitos. Pero en la sanción no está la solución. La solución también está en la prevención. Y para eso es sensibilización, eventos, reuniones. Lo bueno acá es que parte de este Consejo Plurinacional, que el Ministerio de Justicia ejerce la presidencia, también son las organizaciones de la sociedad civil. Todas las organizaciones que se dedican a esta temática, a derechos fundamentales, a trata y tráfico, se organizan y han delegado en esta ocasión, por lo menos para esta gestión y la anterior también, a Educo y a Muñaz y Cuyaquita, que representando a la sociedad también nos permiten generar políticas públicas y trabajan también ellos para poder difundir y sensibilizar la gravedad de estos delitos en pro de una prevención. Ahora, viceministro, también hay quejas, alguna vez lo hemos nosotros abordado acá en nuestro medio, sobre cómo encaran la policía y cómo encara la fiscalía los casos que va recibiendo. Tanto así que hay gente que dice, yo prefiero no denunciar porque la policía en muchos casos no me hace, la fiscalía lo que hace es archivar, le da mucha más importancia a los asesinatos, a los atracos, en fin, y estos casos no los toma muy en serio. ¿Es así, viceministro? Hay avances y retrocesos. En los retrocesos, por ejemplo, hemos encontrado en el diagnóstico que me preguntabas, hemos encontrado que lamentablemente hay mucha rotación del personal policial. Personal que ha sido capacitado, especializado en investigación de trata, es rotado. Es algo que el Consejo está interviniendo. Está pidiendo al Ministerio de Gobierno como cabeza de sector y está pidiendo también a la policía que no se produzca esas rotaciones. Si lo hace especializado para que investigue casos de trata, que se quede en esa división. Puede ahí lograr sus ascensos y lo que le corresponde. Eso se está peleando y es parte de la política pública que hemos generado. Un segundo tema, la Fiscalía sí ha generado, está entre los avances, digamos eso, fiscalías especializadas en trata. Si mal no recuerdo, la doctora Daniela Cáceres, que es la especializada en esto de la Fiscalía, me decía, son 12 fiscales a nivel nacional. Es poco para todos los casos que tenemos. Ojalá que este año podamos tener con mayor presupuesto 20 fiscales, no sé, 32 fiscales, 24 fiscales, etc. Es importante fortalecer el trabajo de la Fiscalía, pero ya se ha iniciado y hay fiscal especializado en trata. La Paz del Alto, por ejemplo, creo que hay 3. Juzgados, no existen todavía juzgados especializados en materia de trata. Pero eso necesita una modificación normativa en la ley, cuyo contenido queremos modificar con la propuesta que tenemos. Se están creando los juzgados especializados en materia de trata. Al igual que un juzgado anticorrupción o de violencia contra la mujer, debemos tener juzgados especializados en trata también. Ahora este nivel de coordinación, viceministro, se está llevando adelante en este Consejo. ¿Por qué no me explica un poquito quiénes conforman el Consejo, cuál es su objetivo? El Consejo está conformado por varias instituciones del órgano ejecutivo, varios ministerios, entre ellos el Ministerio de Justicia, que ejerce la presidencia y la Secretaría Técnica, Ministerio de Gobierno, Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación, Ministerio de Planificación, Economía, Trabajo, Salud. Prácticamente la mitad del gabinete está en el Consejo. Pero adicionalmente a ello están también los órganos constitucionales de defensa de la sociedad, el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo. Y lo que te decía hace un rato, está también la sociedad civil representada por 2 organizaciones que nos permiten, como principal función, generar políticas públicas en materia de prevención y lucha contra la trata de personas y tráfico de inmigrantes. Una primera política fue tener un documento que genere 6 líneas estratégicas. Exigir a los gobiernos departamentales tener sus planes departamentales. Pero ahora hay que tener ya acciones concretas, ¿no? Y eso también es parte del funcionamiento del Consejo, que debe exigir a las instituciones en el marco de sus competencias realizar acciones concretas de prevención y de sanción de estos 2 graves delitos. Ahora se han fijado metas de trabajo, viceministro, está avanzando, los objetivos que se ha fijado el Consejo están avanzando. ¿Qué resultados tenemos hasta ahora? Sí, tenemos planificados varias actividades y varias metas para el segundo semestre del 2023. Como te decía, hemos cumplido algunas de las metas, política, planes departamentales. Queremos seguir socializando la política, nos queda todavía 2 años y medio de vigencia de esta política.
Queremos que los planes, que los gobiernos departamentales tengan los 9, sus planes departamentales en ejecución y además deben estar en sinergia con la política. Queremos terminar de suscribir, como Estado me refiero, es parte también del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Queremos concretar el acuerdo con Brasil, porque consideramos que hay muchos ciudadanos bolivianos en Brasil y tal vez algunos de ellos, o muchos de ellos, ojalá no, en condición de trata de personas por explotación laboral especialmente. Está a un paso de ratificarse en la Asamblea. Esperemos que julio-agosto podamos tener la buena nueva de que ya tenemos tratado con Brasil. Con Argentina tenemos tratado vigente, pero estamos trabajando en la hoja de ruta, que es acciones concretas. Con Perú hace 2 años que ya tenemos hoja de ruta vigente, este año también estamos ejecutando la hoja de ruta. Queremos también tener una policía especializada en materia de trata de personas, una fiscalía especializada con mayor número de fiscales y una justicia especializada en trata. Quizás eso sea un poco ambicioso porque la justicia está en crisis en este momento, no hay recursos económicos, pero podemos lograr que algunos juzgados, no sé, el de la violencia contra la mujer, por ejemplo, también tengan los insumos necesarios para volverse juzgado en materia de trata de personas y atender estos 551 o más casos que hay en promedio anualmente en nuestro país. Ahora me decía que quienes cometen estos delitos están organizados en redes. ¿De qué tamaño son estas redes, viceministro? ¿Ya son redes grandes? ¿Tienen conexión con los otros países? ¿Qué tan grande es el enemigo? Es bastante grande el enemigo y debe ser grande también la capacidad y voluntad para trabajar en contra del enemigo, e incluso es transnacional, ¿no? El delito no se queda en las fronteras del país. Es cierto, hay muchos casos que están en investigación, algunos ya con gente detenida, con gente imputada, con gente acusada, incluso condenada, pero eso es en lo interno, que también hay redes pequeñas. Las grandes redes son a nivel internacional, ¿no? Y que Bolivia esté entre el primer país en Sudamérica de origen de la trata es preocupante. Por eso tenemos que redoblar esfuerzos, comprometer a los gobiernos departamentales, municipales, a todas las instituciones que trabajan en el sector y que son parte del Consejo Plurinacional, pero particularmente a la sociedad civil, en que para poder combatir y algún día erradicar, pero por lo menos por ahora disminuir estos casos, es necesario el concurso de todos. Particularmente, y reitero una vez más, de los padres, de los hermanos, hermanas, que no quieran que uno de sus familiares esté en esta situación tan penosa. Es el principio, es el derecho más fundamental de la persona, la vida, el derecho a la integridad, la libertad y a la dignidad, los que se afectan cuando una persona es captada y llevada a otro país, o dentro del país llevada a otro lugar para ser explotada sexualmente o ser explotada laboralmente, o incluso ahora para tráfico de órganos. Que creo que es lo que más está creciendo en este último tiempo. Sobre esta base, viceministro, tuve la oportunidad de leer un informe que emitió el mes pasado el gobierno de Estados Unidos, en el que decía que Bolivia poco o nada está haciendo para luchar contra la trata y tráfico de personas. ¿Es así? Con todo lo que estamos viendo, ¿cuál sería su respuesta? Sí, Antonio, hay ya dos veces que el Congreso norteamericano emite un informe. Primero nos preguntamos cuál la competencia para que el Congreso de otro país, vulnerando la soberanía de Bolivia, emite un informe. Eso sabrán responder las autoridades americanas por qué lo hace. Es como si el Congreso boliviano vaya a evaluar cómo está en materia de narcotráfico o de consumo de drogas Estados Unidos, ¿no? Un segundo elemento es que es un informe unilateral, arbitrario, sesgado, que no ha contado con la información del Estado boliviano y no ha siquiera tenido la información que el Consejo permanentemente va emitiendo en las reuniones que tiene, y que además rinde cuentas el Consejo cada año a nuestra Asamblea Legislativa, como corresponde. La Ley 263 exige que el Consejo presente un informe a la Asamblea Legislativa hasta marzo de cada año. Se ha presentado informe 2022, 2023, también ya se ha presentado, 2021. Podrían haber acudido a esa fuente de información, no lo han hecho. Podrían haber pedido información al Estado boliviano, no lo han hecho. Unilateral, arbitrario, sesgado. Y un tercer elemento, están sin duda afectando la soberanía del Estado.
No obstante ello, el Ministerio de Justicia, como presidencia del Consejo Plurinacional, ha emitido un comunicado, una respuesta. Más allá de todos estos temas que son importantes de derecho internacional, porque es una injerencia en los asuntos internos de Bolivia, ha informado públicamente, y lo hace además en la página permanentemente, de qué es lo que se está haciendo, lo que ahora hemos hablado muy rápidamente, cuáles son los temas pendientes que tenemos, cuáles son los avances, los retrocesos. Y sin duda descalificamos cualquier calificación que podrían darnos con una información sesgada, unilateral, y que no ha tenido todos los insumos necesarios. Viceministro, ya que lo tengo acá, no voy a dejar pasar la oportunidad para hablarle un poco de lo que está pasando en el partido de gobierno, ¿sí? Han habido estos últimos meses rencillas, pugnas, peleas, en fin, todo lo que se quiera llamar. ¿Cómo está viendo usted la situación del partido de gobierno en este momento? Es parte de la democracia interna. El movimiento al socialismo, el instrumento para sostener los pueblos, es el partido más grande de Bolivia, sin duda, y va a haber divergencias. Esperemos que las coincidencias sean mayores que las divergencias. Y esperemos que la unidad del partido, distinguiendo claramente los roles, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, elegido por 55% de los votos bolivianos, presidente del movimiento al socialismo. Tiene que haber primarias, hay una ley que obliga a que haya primarias, tiene que haber congresos, es parte de la democracia interna estas discusiones, y esperemos que, reitero, esas cosas que nos unen sean más que las que nos separan. Ayer hemos podido ver juntos en Cochabamba, en el Chapare, al expresidente Evo Morales y a nuestro presidente actual, al señor Luis Arce, en un evento. Se saludaron muy cordialmente, luego compartieron charlas pequeñas, sonrisas también. ¿Qué mensaje, qué señal le da esto? Creo que es el mensaje que queremos ver todos los bolivianos y particularmente todos quienes somos militantes del partido del MAS. Todos, absolutamente todos. No queremos ver la imagen de hace unos meses atrás donde el vicepresidente no pudo ni ingresar al Chapare. Queremos ver la imagen de un presidente del Estado Plurinacional de Bolivia con un presidente del movimiento al socialismo, hablando de políticas públicas, que es lo que corresponde, generando, incentivando a la juventud, al deporte. Estaba la ministra de Salud y Deportes también. Una coincidencia de ese tipo es alentadora de que la unidad es la mejor solución a cualquier problema que pueda haber al interior del partido.